Bueno, soy Joana Quijano. En el día de hoy propongo realizar la presentación que tiene que ver con las tecnologías emergentes en salud, un análisis de entorno y contexto general. El proyecto que tengo pues a mi cargo tiene que ver con el aumento de las alteraciones visuales en niños en edad escolar y con mayor frecuencias post-COVID. Se propone realizar la búsqueda por medio de la herramienta de Google Trends con 10 términos que se relacionan con el trabajo de investigación y la tendencia de búsqueda en cada uno. Se propusieron entonces 10 términos. Uno de los que se inició con la búsqueda fue con optometry, otro fue prevention y guidelines. En este caso tenemos una tendencia marcada de las búsquedas que se hacen por Google Trends, en donde la parte de Guidelines pues tuvo mayor preponderancia, seguida de Prevention y finalmente por la parte pues, de la búsqueda que se realiza de Optometry. Los otros términos que se buscaron fueron Virtual School y Virtual Learning, teniendo en cuenta que estos términos estaban relacionados con la manera como se estaban realizando las actividades en la pandemia COVID. Los otros términos fueron específicos relacionados con Control of Myopia, Refractive Errors y Ametropy. Estos tres términos, teniendo en cuenta pues que son tendencias por Google, se buscó y se aclara que es en el último año, los últimos 12 meses, teniendo en cuenta pues que eran unas búsquedas relacionadas con salud a nivel de todo el mundo. Entonces vimos que había una mayor preponderancia por ametropy, seguida por control de miopía y finalizada por refractive errors. Todos estos términos fueron buscados en términos médicos, en MESH, y tienen una identificación que está registrada pues, en la presentación. Los otros términos para terminar fueron high myopia y degenerative myopia, que son dos de las consecuencias que se pueden presentar cuando se trata de alteraciones pues, que no tienen ningún tipo de prevención en los niños entre 6 a 12 años, que es como lo describen los estudios que se encontraron. Vemos entonces acá que se buscó, que tuvo una tendencia mayor la búsqueda de high myopía y finaliza en los últimos 12 meses con una tendencia pues al aumento. El otro término fue degenerative miopía, se compararon los dos términos y el que más se busca es high myopía. También tenemos la propuesta de noticias sociales, económicas, políticas y tecnológicas. Buscamos por la herramienta de Google News. A nivel social, pues se encuentran que niños y adolescentes, como título, el uso de pantallas, la miopía y otras alteraciones en la pandemia. Entonces describe cómo el uso de las pantallas que se tuvieron que manejar en la pandemia hicieron que aumentara hasta en un 40% el progreso de la miopía en sitios específicos como Singapur. Y también se advierte en otros de los artículos encontrados el cuidado pues, que se deben de tener en cuanto a la virtualidad con los ojos de los niños. Entonces, son dos de los artículos encontrados a nivel de Google News. En cuanto a las noticias económicas, encontramos que buscando por la herramienta de IBM Watson News, cómo la industria de los lentes de contacto tienen una tendencia en el 2020 a un aumento
y a un crecimiento por una demanda en el futuro hacia una proyección hacia el 20, hasta el 2027. Entonces vemos que hay unos nodos donde se evidencia que la miopía, los lentes de contacto, todo lo que tiene que ver con la parte pues de el impacto que va a generar este crecimiento, va pues a producir eh, que los lentes de contacto tengan un mercado creciente. El otro, la otra noticia económica tiene que ver con eh, la miopía y la presbicie y el tratamiento que se está generando en el mercado desde el 2021 con eh, jugadores del mercado como son Topco Corporation y Bausch Lomb, lo mismo Nidec, que son empresas que están relacionadas con eh, lentes, anteojos, lentes oftálmicos y lentes de contacto. Entonces vemos cómo el impacto pues, de la miopía genera en este tipo pues, de empresas un crecimiento precisamente por la necesidad de corregir de alguna manera pues, este tipo de alteración que puede producirse a raíz del tiempo y la distancia de actividad en pantallas de computador. En cuanto a la parte política, el Singapore National Eye, eh, eh, por medio de investigaciones y unido a una casa matriz como es Johnson Johnson, enfocan la mirada para frenar la epidemia global de miopía. La otra noticia política es la prevalencia. Esto está relacionado con salud pública, la prevalencia de miopía en niños de 5 a 7 años y el aumento que se da pues, en ese tipo de edades. Es una noticia que fue sustraída pues, por Google News, donde se evidencia que el aumento en la prevalencia de este tipo de miopías está relacionado con el último año, donde se generaron unas investigaciones antes y después de la pandemia. Y esta es una de las conclusiones. Y como tecnológicas, la noticia tecnológica tiene que ver con tecnología de vanguardia para el cuidado de la salud visual. Esto es en la ciudad de Bogotá, donde se están implementando nuevas tecnologías para tener unas evaluaciones mucho más precisas por medio de equipos que bien, van a manejar bastante precisión en la toma de la medida pues, para la salud visual. Y la otra noticia es la revisión de la gestión de la miopía, teniendo en cuenta innovación y creatividad, teniendo en cuenta pues que todo lo que está relacionado con gestionar y con mejorar tanto la detección como la corrección de los pacientes va a generar un beneficio adicional por medio de tecnologías adicionales. En cuanto a organizaciones que estén trabajando en el tema, uno de los que están trabajando fuertemente es el National Eye Institute, que se encuentra en Estados Unidos, el cual por medio de prevención, tanto educación y desarrollo de investigaciones que tienen que ver con control de miopía por medio de la detección precoz en niños jóvenes, se puede pues dar a nivel de estudios que se van pues, a aplicar en corto tiempo. El Singapore National Eye Center, en donde se generan bastantes investigaciones relacionadas con la miopía, con oftalmología y con muchas de los convenios que se hacen con las casas comerciales gigantes, donde se tienen pues ya estipulados pues tratamientos que van enfocados a colocar lentes especiales con unas tecnologías distintas a las que se vienen manejando. Entonces, son sitios donde se están manejando, digámoslo, muchísimas investigaciones y además de las investigaciones también se ponen en marcha muchísimas de las
muchísimas de las investigaciones se ponen en marcha porque ya tienen resultados pues, que han sido muy prometedores. El centro del Center for Eye Research Australia, que también cuenta con bastantes estudios en donde se están manejando, además de los lentes, tratamientos farmacológicos para, para detener el aumento de la miopía. El aumento de la miopía puede generar con el tiempo unas complicaciones relacionadas con desprendimientos de retina, con alteraciones de mácula, con glaucoma. Entonces lo que se trata es prevenir antes pues, de que se tengan que manejar complicaciones en el ojo. Los influenciadores fue un poco difícil encontrar influenciadores como tal en el tema pues, específico de la miopía, pero vemos como Luxottica por medio de Transition cuenta con dos influencers. Uno de ellos es Andrés Cepeda, que habla pues de salud y protección visual con lentes, y otro es Goyo, que es la cantante de Chocolate Town, que también hace pues una promoción acerca de la protección que se debe de manejar a nivel visual. En la parte de los influenciadores también está Essilor, el grupo Essilor que en Twitter maneja bastantes eh, seguidores, los cuales maneja página con noticias que tienen que ver con protección, con noticias que están relacionadas también con moda, estilo, y también incluye artículos interesantes respecto pues, al cuidado y a la prevención visual. Otro de los influenciadores tiene que ver con Franja Visual, que es una revista donde de salud visual en optometría y en oftalmología, y en la página se publican muchísimos de los últimos artículos y también están generando constantemente actualizaciones respecto pues, a control de miopía por medio de lentes de contacto, ortoqueratología, y están manejándose publicaciones relacionadas con tecnología de punta. Otro de los, ya pues entonces hablando de los hashtags que se usaron para las búsquedas, uno de ellos fue el hashtag myopía eh, y hashtag salud visual, hashtag control miopía, hashtag ortoqueratología y hashtag prevention. Entonces vemos que en Visión y Vida, que es uno de los que están manejando este tipo de hashtag, 10 publicaciones, cómo ha afectado la pandemia a la visión. Entonces es uno de los que están manejando la salud visual como un hashtag para ir generando enlaces a estudios que van pues, a hablar acerca de la prevención en la parte de salud visual, en específico relacionado con la pandemia y el trabajo visual. En cuanto a la parte pues, de otro de los artículos interesantes, está JAMA, que tiene que ver con oftalmología y habla pues, acerca del desarrollo de la miopía y del acelerado crecimiento en niños jóvenes que tienen pues, que estuvieron en la pandemia bajo la cuarentena. Entonces habla acerca precisamente de cómo se debe manejar los periodos que se están pues, teniendo y los resultados de los estudios donde se evidencia pues, estadísticamente que este tipo de alteraciones pues, están produciendo grandes variaciones pues, a nivel del ojo en los niños que están en crecimiento. El otro es Optometry Times, también el incremento pues, de la miopía y la prevalencia en niños, donde están pues, descubriendo y analizando precisamente que la falta de salir, de hacer actividades al aire libre, también predispone muchísimo pues, para que los niños tengan alteración visual. En cuanto al tamaño del mercado, hablando pues precisamente de cómo a nivel nacional tenemos
80.000 instituciones públicas y 24.000 instituciones privadas. Programas como la Seccional de Salud de Antioquia invierte 1.800 millones de pesos, teniendo en cuenta que hay un tipo de déficit en cuanto a la parte de atención de promoción y prevención en salud. Sin embargo, se habla más bien de la atención presencial con tamizajes visuales para detectar niños que tengan alteración visual. No se habla o no se contempla de tecnologías de la información y la comunicación dentro de esos programas de promoción y prevención. La difusión ha sido de pronto deficiente, ya que en redes sociales como Twitter no se encuentran ningún tipo pues, de página o de usuarios que estén relacionados con este tipo pues, de promoción y prevención o que hablen acerca de cómo se debe manejar a nivel de los colegios el tipo pues, de cuidado frente a la parte visual de los niños. Entonces vemos cómo este tipo pues, de mercado, pues, digámoslo, tiene un déficit en cuanto a la parte digital y en cuanto a la parte pues, de tecnologías relacionadas con la parte pues, de prevención. Muchas gracias. Ya en este momento, entonces, pues hacemos la parte del análisis que está relacionado con el proyecto final. Muchas gracias.